Bienvenidos a Cafecito Contable, el podcast donde hablamos de actualidad fiscal, de emprendimiento, pero sobre todo de automatización contable, administrativa y de planilla. Yo soy Ale y y todos los jueves los voy a estar acompañando. Hoy tenemos un tema que para mí es súper especial. Sé que para los dos invitadazos de lujo tenemos hoy va a ser muy especial porque es cómo inicia B-Sites. Entonces vamos a empezar saludando a la audiencia. Don Kevincito, preséntese. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, enviar un saludo a todas las personas que están aquí con nosotros de manera virtual. Por supuesto, el cariño de siempre y muy complacido de la invitación, Alejandro, de estar aquí. Siempre para mí es un gusto estar compartiendo y más con este par de amigos. Ya se han convertido amigos a través de los años. Y este cafecito es muy interesante porque si quieres emprender, quieres conocer un poco más de la historia de cómo una persona puede emprender, las dificultades que se van a topar en el camino, todo eso lo vamos a hablar hoy en este cafecito tan especial, porque de ahí nació esta amistad. Y ojo, ustedes que son contadores, auxiliares de contabilidad, CPIs, todo este gremio profesional, pueden ver aquí un gran ejemplo, una inspiración para que ustedes también logren sus objetivos. Hoy no vamos a hablar de herramientas, no vamos a hablar de automatización, sino vamos a hablar de cómo inició B-Sites, de todo el camino que hubo detrás, todos los retos que hubieron, todas las dificultades y cómo es que hemos llegado hasta acá. De hecho, con lo que mencionaba Kevin, Ale, él mencionó a estudiantes de contabilidad. ¿Cómo nació eso? Porque tu formación es contable. Sí. ¿Cómo? Bueno, es interesante, bueno, es vacilón. Digamos, yo primero había estudiado administración de negocios. ¿En el colegio o No, en el colegio, yo salí de un colegio académico, ahí en la Pere, público, ahí en la Peregrina quedaba. Sí, ahí salí, logré obtener una beca en ULACIT, fue por buen rendimiento académico. Aquí viene una pregunta Sí. con eso, Ale, que es interesante porque aquí vamos a hablar de un crecimiento que puede tener un emprendedor, pero eras una persona ya acomodada en ese momento, eras una persona, no estabas en un colegio privado, pero eras una persona con dinero, porque ahora tienes varias empresas y cómo entonces ya venías de una familia con dinero. No, mi mamá nos crió a mí y a mis tres hermanas sola. Yo me crié sin mi tata, igual que nos pasa a muchos de barrios. Entonces me crié sin mi tata y mi mamá tuvo que echarse el equipo al hombro, ser ama de casa, criar y hacer todos los pagos. Entonces, De hecho, así crecimos. la Peregrina Sí. queda en La Bruca. En La Bruca, Y sí. es un barrio común y silvestre, Un ¿verdad? barrio común y silvestre, sí. De hecho, tenía muchos compañeros Muy cerca de la León también. Está a la par de Está a la par de la sí. León 13. Tuve compañeros ahí, de hecho hubo una historia muy interesante. En sexto año yo fui compañero de Manzanita también, entonces... ¿De Manzanita? De Manzanita, sí, el que tenía una casa ahí, sí, entonces... Sí. Ahí tuve como ciertas... De historias son Ciertas bien. Sí. cosas que pudieron Anécdotas, sí. influenciarlo. Sí, ujú. Al final, que es la vida. Que usted decide, sí, Ajá. ¿verdad? Pero estudiaste contabilidad, porque empezaste con administración, estudiaste contabilidad, ¿qué fue lo que te dio esa chispita? Estudié administración, había sacado una beca, entonces logré estudiar administración de empresas. Salí y los trabajos que me salieron desde la práctica profesional fueron en conta, era auxiliar contable. Entonces, empecé, la primera práctica era digitando los recibos de cuentas por cobrar, era lo que hacía. Y como vi que me salió trabajo en conta. Quitando las sí, grapas. Quitando grapas, desenvolviendo, archivando, sí. metiendo un ampo, sacando un En ampo. aquellos tiempos, con la edad que teníamos, era enviar a un mensajero con esas facturas a cobrar. Ajá, exacto, recibir sí, mensajero, sí. ponerle sello, Ujú. cancelado. Ujú. De hecho, ahí hice algo que aún usamos, porque había, digamos, en las cuentas por cobrar siempre había que esperar que todos los días, no sé, lo hacían una vez por semana, registraran las cuentas por cobrar, revisaran bancos a ver si no encontró nada para tener el saldo de las cuentas por cobrar actualizadas. Y ese proceso lo hacían manual, generalmente se atrasaba, entonces como yo era el que revisaba las cuentas por cobrar, generalmente me atrasaba, entonces yo dije, ¿por qué está atrasando? Me preguntaba mucho, me explico, yo fijo le caía mal a la gente porque yo preguntaba mucho, yo decía,
porque es que esto está atrasando. Y me decían, no, es que vamos subrayando aquí en bancos y no sé qué, y vamos subrayando aquí en el sistema. Lo sacaban, lo imprimían y así. Entonces yo dije, yo creo que eso se puede hacer en Excel más rápido. Por dicha me dieron pelota y ahí fue donde salió el buscar V para sacar 2 tablas y conciliar, que es algo que empezamos a usar en ARU y bueno, aún utilizamos ya para otras cosas, otros proyectos de migración, pero sí fue ahí, yo era un chamaco, tenía 19 años. Ahí 19 años, estudiando en la universidad, trabajando como auxiliar, ¿ya pensabas en un emprendimiento en ese momento? ¿Tenías alguna imaginación de lo que podía llegar a pasar en tu vida? Sí, no, pues digamos, un poco de cuando estudié administración, hubo varias cosas así como que me iluminaron, obviamente eran ejemplos de estados, pero vi que había gente que había iniciado un garage y había logrado hacer empresas grandes, entonces yo dije, puta, sí se puede, digamos, ahí fue como, porque generalmente uno cuando es de barrio, lo que se habla es de búsquese un trabajo, ojalá en el sector público, y si se monta y se montó, uno no tiene como ninguna figura que sea como emprendedor, a excepción, digamos, la gente sí se monta una carnicería. Bueno, mi mamá tenía como una tiendita pequeña en la casa, pero ya algo un poquito más como empresarial, más de emprendimiento, un poquito más grande, no es como, no era típico. Entonces me acuerdo de eso que leí. Vamos, no sé cuál historia fue, si la de Google o la de Steve Jobs, que empezaron en un garaje, o la de Jeff Bezos, me acuerdo, no me acuerdo cuál específicamente, pero sí sé que ahí, nada más me dio esa sensación de que sí se puede, entonces por eso digo sí o no. También ahí empecé a conocer más otro tipo de personas que eran los papás de mis compañeros de la U y vi que ellos sí tenían emprendimiento. Entonces yo cuando iba, yo preguntaba y me asombraba de que se podían hacer ciertas cosas. Entonces ahí me dio ese gancho. Luego empecé a trabajar en Conta, en esto que les conté. En Conta, como auxiliar contable, vi que tenía 2 cosas buenas. Uno que era rápido y otra que Excel me podía dar esa ventaja. Entonces dije yo, bueno, voy a sacar licenciatura en contaduría pública porque ahí no puedo emprender, pero sí puedo hacer freelance, aunque sea, digamos, en la noche o como algo. Entonces yo dije, Conta es algo que en ese entonces no estaba, digamos, súper saturado y podía tener un trabajo y podía trabajar independiente. Entonces eso fue lo Ahí nació tu primer emprendimiento. La idea, digamos, la idea de emprender, de decir, bueno, ok, yo puedo hacer algo independiente, aún no como emprendimiento o como empresa, no pensaba así, pero ahí me abrió esa chispa de eso y después ya seguí estudiando contaduría pública y nada, seguí terminando la carrera. Y seguiste en contabilidad, ¿y cuándo decidiste lanzarte al agua? Porque hacer freelance es mandarse al agua, ¿verdad? Bueno, en mi experiencia, Kevin, para retomar esta conversación, yo me mandé al agua, fue por este señor. Entonces me causa muy interesante la pregunta de cómo entonces él se mandó al agua. Sí, de hecho, pues a mí en la parte semántica me gusta rescatar de las conversaciones cositas, como por ejemplo, en este momento 2, 1, que entonces sí es cierto que las cosas, todo lo que usted ve, se crea 2 veces, uno en la mente y otro cuando usted lo materializa. En la acción. Que fue lo que usted le preguntó y Alejandro le dijo, no, primero, esa fue la idea. Porque usted le preguntó, ¿usted se mandó ahí? Y le dice, no, esa fue la idea. Entonces eso, compañeros, que todo se hace 2 veces, recuérdelo. Por eso se tiene que hacerlo primero en la mente. Primero es darse cuenta de que uno sí lo puede hacer. Eso es como la primera barrera que uno tiene que quitar, porque lo principal siempre es el miedo, digamos, el miedo de fracasar. O sea, a nadie le gusta fracasar, pero cuando uno emprende, uno sabe que la tasa de empresas que subsisten 5 años es menos de un 90%. Y la segunda, hablando de esta cuestión, es la que menciona Dexter, que Dexter dice, a mí me inspiró Alejandro para mandarme. Y Alejandro mencionó, yo no tenía como un modelo a seguir, no tenía una inspiración hasta que vi a los papás, hasta que escuché esta historia y todo. Usted sí tuvo una inspiración. Eso es muy importante, compañeros. Me animó. Siempre, exactamente, siempre tenemos que buscar modelos a seguir. Obviamente, ojalá positivos, porque los hay que siguen modelos negativos y les gusta seguir modelos negativos y hacen cosas negativas.
Todas las personas en su campo, hasta los Beatles, ¿verdad? Que fueron los mejores en música, se inspiraron en otros grupos. Entonces, la inspiración y las Sí, cosas se crean dos de veces. hecho, en su momento, lo que decía él al puro principio, cuando uno viene de barrio no tan de dinero, ¿verdad? Es esa idea. Nuestra generación era, métase a una institución pública, ahí ya está sentado, nadie lo va a despedir. Y justamente en mi historia, yo estaba en una institución pública. ¿En serio? Era auditor interno en una No, institución hombre. pública. ¿Se Y puede saber, conocí se a puede saber Alejandro en dónde? esos momentos, hablamos por Facebook y yo ya estaba como interesado en un poquito de esa inspiración. Por eso me causa gracia. Yo tuve esa inspiración No, hombre. y ese ánimo de hacerlo fue porque esta persona que está acá me dijo, anímese, la vía está por aquí. Y entonces, si yo tuve ese modelo, ¿usted qué modelo tuvo para poder lanzarse con su primer emprendimiento? Bueno, primero fue eso. Igual, no tenía claro absolutamente nada, digamos, nada. Yo me acuerdo y tenía un montón de dudas de qué hacer, de cómo diferenciarme, no sabía. Antes la información era un poco más difícil, digamos, en que uno puede emprender, digamos, hay menos roles, las conversaciones que uno tiene son, se conversó y se acabó, ¿no? Es como que puedo buscar más información, y mucha información que había ahí era de casos más gringos, entonces información más local era menos. Obviamente sí habían casos, pero era menos. Entonces, nada, yo seguí trabajando. Lo que opté en ese caso que hice fue, y que es un consejo que yo le doy a mucha gente, digamos, emprender no solo emprender para trabajar fuera de una empresa, digamos, emprender también puede ser crear carrera en una empresa, pero es incomodarse, es buscar hacer las cosas diferentes, es tratar de ir un poco más allá. Entonces, eso fue lo que yo hice en la primera empresa que estuve, esa de contabilidad. Bueno, tuve otras, pero eran trabajos más random. Hasta fui salvavidas en Waterland. Pero bueno, ya en Conta fue este. Qué pena, me lo imaginé una tanga roja con los Baywatch. Ay, no. Qué increíble. Ay, sí, salvavidas y no sé qué. Espera esas historias. Entonces, fui junto a bolas y todo en tenis ahí en el San José Palacio. ¿En serio? Sí, a mí me gustaba como, no sé, ganarme harina, porque yo veía que mi mamá era sola, entonces siempre traté, no ser yo una carga para ella. Entonces, bueno, creo que tal vez puede ser otra parte de la inspiración de querer hacer eso. Pero bueno, lo que decía de emprender dentro de la empresa fue eso. Yo decía, bueno, voy a intentar aquí. Y lo hacía por dos cosas. Uno, porque de verdad quería hacerlo. Y dos, porque yo decía, no importa, a largo plazo alguien puede ver y después, como sea, te pueden recomendar. Porque generalmente la gente es más de hacer lo que le piden y ya. Cuando usted ve a alguien que está haciendo más, usted ya sea esa persona la puede recomendar para alguien, y si usted estuvo con esa persona y usted vio que era animada, que era con energía y todo lo demás, usted puede contratar a esa persona o puede referir a esa persona. Entonces mucha gente a veces se equivoca, no, en este trabajo estoy aquí dando lo mínimo porque sí, porque aquí estoy y ya. No se equivoque, si usted un día quiere hacer algo más o quiere que lo referencien a esa persona, más gente lo va a ver y van a hablar de usted. Entonces, ese siempre lo vi. En Conta me pasó algo curioso, fue como, no era, digamos, no era como lo que más me gustaba porque era muy repetitivo, pero por alguna razón era bueno, era rápido, entendía, como que siempre entendí entendí qué era, para qué servía, más que entender la lógica tanto contable debía haber. A veces yo tenía que ponerme a escribirlo para entenderlo así, porque yo entendía qué era. Yo entendía que un gasto era un gasto y que digamos, se tuvo que pagar o se debía. Entendía que era una inversión, pero no lo entendía como lo entendía mucha gente en Conta, que era más cuadrado, más debía haber. Porque uno a veces hablaba, yo me acuerdo, con los supervisores y demás, y lo entendían de esa manera más abstracta. Yo lo entendía más como empírico, más de lo que funcionaba. Creo que eso fue también porque como estudié primero administración, entonces ahí le puse bastante. A los 9 meses me recuerdo que habían despedido a uno que era el jefe del departamento contable. Me dice, estoy en otra empresa acá, aquí hay una oportunidad, pagan un poco más y yo pensé en usted para llevármelo. Ahí uno conecta un poco este punto y de ahí me fui. En esa empresa, digamos, que entré, me fue malísimo, recibía como fondos públicos y otro montón de cosas ahí, digamos, no vale la pena contar, pero me pasó algo que
sí cambió un poco, digamos, ahora que lo veo para atrás, sí cambió un rumbo, bastante el rumbo de lo que terminó siendo mi carrera y de lo que ahora es B-Sides. Tenían una licencia, un QuickBooks de Canadá, 2002, 2003, una mierda horrible, ahorita se ve, es una vara feísima, pero yo lo comparé con el otro sistema que usábamos en la otra empresa, que eran estos sistemas modulares, tiesísimos, que escribir era con comandos, y vi y que había que esperarse, quedarse en la noche ahí con otros 4 o 5 maes ahí, a las 2 de la mañana esperando que el sistema cargara. Con la pizza. Ajá, con la pizza, que eso era, no eran horas extra, pero había pizza, había pizzita, o BK, o chino, ajá. Entonces yo me acuerdo cuando vi ese QuickBooks, yo dije, wow, con esa hora no hay que hacer cierre. Ahí llegaste a QuickBooks. Ajá, y yo dije, hay una factura, ya entré una vez al estado de resultados y al balance. Yo dije, puta, aquí no hay que hacer cierre, digamos, y 2 ideas rondaron a la mente. 1, no hay que hacer cierre, no hay que quedarse con la gente. Y 2, ¿por qué un sistema funcionaba así? ¿Por qué otro funcionaba así? Yo me acuerdo, yo pensé un montón de esa vara, digamos, me obsesioné con eso, yo era un necio ahí con mis compas, con mi ex chica en ese momento. Yo les comentaba, digamos, decían seguro, más necios. Yo decía, pero ¿por qué uno funciona así? ¿Por qué otro funciona así? Porque igual no había como dónde averiguar o con quién hablar esto. Entonces yo pensé en eso hasta que llegué a una conclusión que sin saberlo, ese fue el inicio de B-Sides, ahora que me recuerdo. La conclusión a la que llegué fue esta: el sistema es el reflejo de cómo piensa la persona que lo desarrolla. Una vara así, digamos, fue la conclusión que llegué en un montón de meses que estuve pensando. El sistema es un reflejo de la persona que lo desarrolla. ¿Por qué? Porque este mae que hizo este otro sistema era más complicado para llegar a un mismo resultado. El que diseñó QuickBooks era más hábil para llegar a un resultado. ¿Por qué? Porque uno no ocupaba, digamos, que de un módulo pasara a otro. Uno lo que ocupaba como contador es que yo poder tener mi auxiliar de cuentas por cobrar y tener mis estados financieros. Es lo que yo ocupaba. Entonces, esa fue la conclusión. Y yo dije, wow, digamos, ¿qué es esto? ¿Por qué? Entonces ahí cambió una perspectiva de la contabilidad tradicional a lo que era ya una contabilidad mejor pensada. Cambió mi perspectiva en digamos, no solo en conta, sino en procesos y en sistemas. Ahí yo puedo decir que fue el inicio de la manera en como ahora pienso. Porque yo ahora pienso así. Vamos, casi siempre pienso así, pienso de esa manera estructural y más integral de las cosas. Y de que la forma en cómo se desarrollan, digamos, los sistemas, los procesos y al final, para dar los resultados, es la manera en cómo la gente se sentó a pensarla y idearla. Ese es el reflejo de cómo usted pensó. Entonces, para mí ahí, no sé, me cambió la mente. Y vi que en esta, digamos, vi que en esta industria de desarrollo de sistemas había muchísima oportunidad para hacerlo mejor. ¿Por qué? Les voy a decir un ejemplo, digamos, en nuestra industria, conta. ¿Qué va a hacer mejor un contador que otro a mano? Un 40% más, vamos, un 30% más rápido. Un buen taxista versus otro buen taxista que va a llegar más rápido, un 20%, pero en sistema podía ser 1.000.000% mejor. Vamos, no vi una industria que pudiera pasar algo así. Vamos, en sistema sí. ¿Por qué? Porque ese sistema de módulos era, digamos, era como un 1% bueno contra esa versión de QuickBooks tan desactualizada, pero era, no sé, para mí fue 1.000.000 de veces más, era más rápido. Vamos, no tenía que depender, digamos, de tener 6 personas de la empresa pagando horas extra, bueno, no pagaban, pero tener 6 personas esperando para que pasara esto, con lo que atrasaba toda esa información. Con esa yo digitaba, metía un gasto, ya tenía mis estados de resultados, ya tenía mis cuentas por cobrar y ya tenía mi balance, y tenía mis cuentas por pagar, y tenía la tesorería integrada. Entonces, nada, eso fue el inicio de cómo yo cambié. Cómo yo pensar en B-Sides, pero B-Sides no fue tu primer emprendimiento. No, B-Sides no fue el primer emprendimiento, y en ese momento yo tampoco quería crear un sistema, pero ya me dio esa espina de que ahí hay algo que es mágico, digamos, hay algo que sí se marca mucho la diferencia. Eso te hizo cambiar la forma de pensar. Completamente. Ojo, compañeros,
Yo me siento súper bien en esta conversación con Dexter y con Alejandro porque de alguna forma yo me he sentido parte de esta historia de una u otra forma. Les voy a comentar algo. Usted menciona la forma de pensar. Está rescatando usted. Vean ustedes qué interesante. Tenemos dos colegios, el Colegio de Contadores Públicos y el Colegio de Contadores Privados, los que los conocen. Resulta que en algún momento, como yo pues conocía a Ale y su forma de pensar, pues sugerimos y se hizo todo un proceso, ¿verdad?, para que el Colegio de Contadores Privados por primera vez tuviera su timbre electrónico. Entonces rápidamente contarles que la plataforma que Ale ideó en su cabeza, obviamente con una comisión de trabajo y todo, él escuchando también, porque tiene un don de escucha de las demás personas que aportaban ideas, se logró una plataforma tan excelente para comprar un timbre que hasta el momento no hay quejas, ni una queja. Y En Visa damos soporte y no nos llegan, nos habrá llegado en, ¿qué llevamos? 3, 4 años, 5 lo más. Sí, no. Sí, 5 consultas, digamos, si son consultas, no casos de que no sirve, que consultas básicas. Más Eso bien hemos escuchado más halagos. sí. Lo que quiero decirles es que Ale fue el que creó toda la plataforma, la estructura, el modelo para que usted compre los timbres electrónicos en el colegio. Y bueno, ¿por qué menciona el Colegio de Contadores Públicos? Porque yo también compro y usted también compra timbres. Sí, no, hay ahí. una gran diferencia. Y pues obviamente no, la idea no es criticar, pero Sí. pucha, hay una diferencia muy grande al comprar los timbres ahí en públicos. Y lo otro rápidamente nada más es que Alejandro menciona algo muy importante, compañeros. Si usted trabaja en alguna empresa de forma dependiente, Alejandro menciona, emprender. Todo el mundo piensa que es hacer un negocio y matarse y todo, no. Sí. Usted puede emprender adentro de su empresa. De hecho, por eso hay creativos, hay personas que mencionan, vea, jefe o jefa, hay una forma mejor de hacer esto, o qué tal idea este producto, o hacerle esto a este producto. Entonces, todo eso es emprender. Sí. Sí, lo que mencionas, siempre hay que aportar a un granito de arena a Emprender yo- internamente, sí. Vamos a ver, de por sí esas personas que aportan esas ideas siempre son las personas que le pasó a Ale, son las que tienen ahí en la vista de que me puede funcionar y me las puedo llevar. Puede hacer un crecimiento personal para la persona, ¿verdad? No necesariamente es que voy a ponerme una tiendita, voy a ponerme un lavacar, es que yo pueda dar esa imagen de que soy una persona que puede aportar un poco más a la empresa. Es que eso que usted dice, yo estoy totalmente de acuerdo, porque de hecho hay una frase que yo utilizo mucho. No trabaje para la empresa en la cual trabaje. Trabaje para la empresa que usted quiere trabajar. Sí. Eso quiere decir que entonces usted va a dar lo mejor de sí mismo. La empresa aprovecha que usted da lo mejor de sí mismo y ahí usted va creciendo en la aprenda. empresa o alguien se lo lleva. Y absorba, sea una esponja. Porque mucha gente dice, no, hombre, aquí no sé qué, entonces yo no trabajo mucho. No, hay Entonces gente que te va a recomendar Entonces, se la después peló. vos vendés servicio y dicen, sí, mae, vaya con ese mae le pone. Y ya le Exacto. lo dijo, él era preguntón, absorba información, captúrela para usted, aunque usted no lo tenga que hacer, pero si influye en su trabajo, aprenda. Al fin y al cabo, la contabilidad, muchas veces cuando somos auxiliares nos enfocamos como en un trabajo específico. Yo también empecé en cuentas por cobrar en aquellos tiempos, ¿verdad? Fue nuestro primer trabajo. Y esa esponja, esa espinita de siempre estar aprendiendo es vital Sí, para el crecimiento personal. Lo otro es que un punto beneficio para Alejandro y para cualquier persona en contabilidad es que cuando usted hace contabilidad, usted absorbe todo lo que hace una empresa, porque la contabilidad pues, es el centro donde llega todo las cosas que hace una empresa. Ali, ¿cuál fue tu primer emprendimiento entonces? Bueno, para llegar ahí, después de ahí pasé a otro trabajo, que después ahí es donde, bueno, un par de trabajos más tuve. El siguiente fue en ICS Consultores, que era como Baker Tilly, una no, firma. ¿ustedes son ICS Consultores? Sí, con Francisco Villalobos, sí. No, hombre. Entonces era, Qué bien. en ese momento había firma contable ahí. Un saludo Era- a toda la gente sí. de ICS Consultores. Son Tengo- B-Side, por cierto. Sí, claro. Ahí tengo un montón de Entonces, amigos. Sí. Entonces, había un departamento de outsourcing. Yo entré primero a un proyecto ahí específico. Habían otros 2, 3 señores que eran como CPA y yo era el único de carajillo. Entonces, me recuerdo que era un proyecto como hacer
una reconstrucción de saldos de otros países. Yo era bastante pollo. Me acuerdo que yo preguntaba si el impuesto de renta era un gasto hijo al patrimonio, digamos, porque aún no era contador, estaba apenas sacando. Y son las deficiencias de inclusive de contabilidad, sí, cuando nos enfocamos solo en una cosa. Sí. Entonces, bueno, entré a ese proyecto y me acuerdo que el primer entrega que hicimos, yo ahí también le puse mucho. El cliente, porque ellos trabajan con clientes, era Nielsen, entonces dijo, bueno, que los demás se adapten al formato de Alejandro. Los señores bravísimos conmigo, porque lo eran CPA y todo, y yo no era ni contador ahí en ese momento. Era un trabajo más, es que era más de entender, y como les dije al inicio que yo era como lo más entendía, y después entré, en ese momento que entré, me acuerdo, al mes despidieron a la que era jefa mía, y ya yo me puse a entender cómo era que funcionaba un departamento de outsourcing, y yo dije, puta, la verdad es que yo puedo llevarlo, digamos, esta supervisión, no habían contratado a nadie. Me acuerdo que fui y hablé con Carlos Monge, otro amigo, y le dije, bueno, en ese momento no era amigo, era el gerente de outsourcing o gerente general, era de la empresa, y yo le dije que yo podía llevarlo, y me dice, ve acomodando, no me dijo que sí ni no, me dijo, ve acomodando. Y yo fui acomodando, y en ese momento hice algo que en las firmas contables no se hacían. Las firmas contables trabajaban de esta manera, no sé si aún lo harán, tal vez que alguien ahí sepa. Una contabilidad la agarraban y se la daban a una persona, entonces la persona, digamos, desde la digitación hasta la emisión de estados financieros, lo hacía una persona. Yo dije, esto tiene un riesgo grande, porque si esa persona se me incapacita, yo no voy a poder acceder a la información como supervisor. Yo estaba pensando en posicionarme como supervisor porque me dieron una mínima chance. Yo me mandé, digamos, no me dijeron que sí, no me subieron el sueldo, pero no importaba. Yo quería no demostrarle a nadie, yo quería demostrarme a mí de que sí podía, digamos, eso era como lo que yo más quería. Entonces dije yo, ¿qué tal si esto se trabaja por estructuras? Así, digamos, pongo dos personas que digiten y archiven, van a ser más rápidos, otra persona que concilie y revise, y otra persona que sea, en este caso el supervisor o yo, revisamos lo último del estado financiero y se lo enviamos al cliente. Así no voy a tener más tiempo de hablar con el cliente, darle información y de supervisar, que de una persona digite, haga y solo sabe. Cuando se iba a esa empresa o cuando se incapacitaba, entrar a los archivos de esa persona era imposible. Entonces yo lo que hice fue acomodar todas las carpetas por clientes, y cada carpeta, digamos, cliente 1 era declaraciones, estados financieros, y tenía bancos, cuentas por cobrar, activos fijos, como un balance de situación. Así, ¿por qué lo hice así? Porque cualquier contador lo entendía. Cualquier contador entraba a la carpeta y ya sabía dónde encontrar, a diferencia de cómo se hacía antes, que sí, había que entrar, había que buscar, y buscar a cómo se le ocurrió a la persona de empezar. ¿Y por qué también lo hice así? Porque me acordé, el sistema y cómo se organiza es el reflejo de la persona que lo organiza. Entonces yo dije, si yo lo organizo mejor, va a ser mejor para todos, más fácil, y nadie más tiene como que estar pensando en eso. Entonces eso me ayudó a esa parte, y me ayudó a entender que se podía trabajar diferente. Me acuerdo, yo aún estaba en la universidad, que hablaba con compañeros de la universidad, hablé con una que trabajaba en Ernst & Young, y yo le pregunté, ¿y cómo lo trabajan ahí? Me dice, no, yo llevo desde la digitación hasta... Yo dije, puta. Oiga, y ahí, ¿verdad? Dije, puta, yo tengo una mejor estructura que Ernst & Young. Y no, la verdad, digamos, obviamente en reputación, en marca, en conocimiento, tal vez no, pero en procesos sí. Y yo dije, yo soy muy bueno en procesos. Y al final un sistema también son todos los procesos que componen. Entonces ahí otra vez me fue acumulando esto de Visites. Aún no tenía claro, digamos, aún no lo tenía claro, pero les explico esto porque, digamos, llegar a algo, a veces uno como que no conecta todas las cosas que ha hecho, digamos, todas las experiencias y todo lo que le ha pasado. Y ahora que miro hacia atrás, sí, en ese momento ya no tenía ni idea, digamos, de por qué hacía eso. Ahora que lo veo atrás, sí, todo lo veo claro y todo lo veo más cíclico, como que si hubiera sido, digamos, planeado. En realidad no fue planeado, fue improvisado. Vamos, tiene obviamente sus subes y bajas, sus retos y demás, pero en ese entonces yo dije eso. Luego pasé a otra empresa que se llamaba 5 Costa Rica. Dato curioso, es un vacation rental, digamos, en Los Sueños. Ahí empecé, llegué, digamos, migré a Jacó, digamos, entonces estuve ahí viviendo. Lo curioso es que yo ahora tengo una empresa de vacation rental que es Blue Zone Experience, entonces
esa experiencia ¿Cómo se sin conecta saberlo eso, también me llevó ahí. Entonces ahí trabajé, ahí tenían QuickBooks también. Entonces ahí yo era el encargado de la contabilidad y de muchos procesos. Ahí me dieron mucha confianza. Ahí emigré por 2 razones. Una por esa, porque podía tener más control yo de cómo hacer las cosas. Y la segunda fue porque cada casa que se alquilaba era una sociedad. Entonces cada casa tenía que hacer una declaración de renta. Yo dije, aquí ya puedo empezar como a llevar contas por mi cuenta. Aparte en la playa es menos, digamos, hay menos contadores, puedo acceder a más. Yo ya sé usar QuickBooks, que es un sistema que le gusta a los gringos. Y ya tengo como esa posibilidad de irme independizando, de ir buscando. Y tengo además la oportunidad de estar en esta empresa y diseñar procesos en una empresa real. A ver si lo que yo decía de sistemas y de procesos era verdad, o si estaba hablando pura paja. Porque yo siempre, si he creído en algo, es que las cosas no solo hay que decirlas. Ahora en la vida hay mucha gente que se dedica a hablar. Las cosas hay que hacerlas. Y probarlas. Hay que hacerlas. Uno tiene que probar que puede hacer las cosas, porque hablar es muy fácil, hacerlo es otra cosa. La gente dice, pero es que tenía eso y lo hizo, es muy fácil. No, hágalo para que vea, hágalo. Ahí es donde está lo difícil, cuando usted te empieza a hacer las cosas. ¿Cuál es el consejo que le das en esa primera etapa a un joven o inclusive a un adulto? Un adulto ya de nuestra edad, Es que sí, no tanto como la tuya, pero una edad como la de... Si está en una empresa, no, póngale bastante, digamos, esfuércese, busque otras cosas, pregunte, entienda cómo se hace, trate de implementar ideas. Un buen supervisor, un buen líder le va a decir que sí, un buen dueño de empresa le va a decir que sí, se lo va a agradecer. Si le dicen que no y no lo dejan implementar y usted llevó y usted se esforzó y usted llevó un plan, eso sí, no lleva una idea, creo que podemos mejorar las ventas. No, si va a llevar eso ni lo diga, digamos. Podemos mejorar las ventas porque podemos hacer esta campaña o podemos, digamos, con estos clientes lleve la venderle duda y la solución. Lleve, digamos, algo un poquito mejor estructurado, porque ir a decir cosas al aire o no, es que aquí no sirve el departamento de recursos humanos. No, lo que estás dando es queja, no estás dando soluciones, entonces llévelo. Si le dicen que no, salga de esa empresa, que no es buena, usted ahí no va a crecer, usted ahí no tiene carrera. Por eso, perdón, para terminar la idea, si le dicen que sí, hágala, implemente, lleve más, aprenda, saque todo lo que pueda, y si usted quiere seguir haciendo carrera ahí, hágala. Porque, dígame, emprender tampoco es para todo mundo y no está mal. Y si no, eso le va a servir para cuando usted tenga su negocio. Pero toda esa experiencia es lo que vale, y como les dije al inicio, alguien lo va a ver. Digamos, si esa persona, después otra persona le va a preguntar, no sé, alguien que haga contabilidades para esa persona, alguien que haga manualidades. Si usted fue una persona que brilló y después les dijo, no, yo ahora estoy haciendo manualidades, le van a recomendar porque sabe que usted es responsable, porque usted sabe que usted cumple. Y esas cosas no se lo quita nadie. Vamos, no se lo quita nadie, nadie lo opaca. Si usted es una persona de palabra, usted es una persona esforzada, usted es una persona que se compromete y logra lo que hace y lo que se propone, no se lo quita nadie. Digamos, por más que algún jefe lo opaque, eso la gente lo ve. Entonces, me decías de emprender. Sí, porque ese consejo es como las que están ahí internos, pero alguien que está empezando a emprender, entonces, ¿qué consejo le podrías dar? Porque ahí estabas estructurando una idea y tuviste una visión, dijiste, a todas estas propiedades que tienen que declarar renta, que son una sociedad totalmente aparte, puedo yo hacerles la contabilidad. Sí. Entonces, en ese momento que ya tenés una mentalidad de crecimiento, ¿qué le puedes decir a alguien que apenas está en esa etapa? Porque ese miedo de lanzarse, y que ahorita nos vas a contar tu experiencia cuando lo hiciste, vamos a ver, Deya, creo que nos ha pasado a todos, cómo nos tiramos al agua. Y es que ahí usted entra a un punto muy interesante que para mí es místico, que es cómo estar alerta a una oportunidad. Porque muchas personas hubieran estado en el lugar de Ali, ven esas cosas y todo, y mira qué no se dan cuenta, no, simplemente no. Por eso, porque tal vez no quieren tirarse al agua, les da miedo y todo, pero Ale veía cosas y utilizaba un concepto muy importante que es preguntarse, ¿por qué esto así? ¿Por qué esto mejor no así? ¿Por qué esto lo hacen de esta forma? Y Ale pasa en una constante preguntadera, ¿cómo puedo hacer esto mejor? ¿Cómo puedo hacer esto mejor? Entonces, cuando usted se hace las preguntas correctas, o se hace preguntas muy intelectuales, obtiene respuestas intelectuales. No hay preguntas correctas, pero mi pensamiento personal. Sí, exacto. Hay preguntas que me ayuden a
abrirme esa imaginación. Pero sí, la curiosidad sí es algo parte de un emprendedor, digamos, la curiosidad. Y otra característica es que no le gusta cómo son las cosas, cree que se pueden hacer diferentes y cree que él puede hacerlas diferentes y que las puede hacer mejor que lo que hay. Entonces mucha gente a emprender le pone como que tiene que ser algo demasiado novedoso. No necesariamente tiene que ser algo novedoso, puede ser algo en su campo que se pueda hacer mejor. No sé, por ejemplo, en banca, que el servicio es muy lento. Entonces, así es como han nacido muchas fintech dando un servicio más rápido. Un cambio así ha implicado, digamos, Nubank, que es ahora un banco gigantesco de Brasil, opera en México, empezó con eso. El servicio era muy lento. En Brasil era toda una burocracia. Y empezó así, digamos, no revolucionó la banca por la banca en sí, por el negocio de la banca, sino por la atención al cliente y por la manera rápida de hacerlo que se podía hacer desde el celular. Hablando de servicio al cliente y que próximamente vamos a hablar de B-Sides, esa es una bandera verde. Qué bueno. Sí, esa es parte de la diferenciación. Sí. Entonces, ¿qué consejo le doy? Sea curioso, fíjese en lo que está haciendo, fíjese en lo que hay en su industria, en lo que conoce. Segundo, si ya se mandó, hay que perseverar, ser perseverante, aguantar, que hay una línea muy delgada entre ser perseverante y ser necio, porque hay cosas que no funcionan, que no es el momento. Entonces, sí hay que tener como toda la energía para aguantar, pero saber si algo realmente no funcionó. Entonces, hay que tener ahí un equilibrio que es complicado. Otro día podemos hablar tal vez qué consejos, digamos, para esas etapas, pero sí, digamos, ser perseverante es una importantísima. Y dos, digamos, para mí, una de las más importantes, no lo haga por harina, si lo hace por plata, digamos, está mamando. ¿Por qué? Porque emprender es un camino largo, complicado, lleno de dudas, lleno de miedos, lleno de incertidumbre, lleno de y si vuelvo acá, y si vuelvo acá, y si vuelvo acá, siempre está eso. Y al inicio de su carrera todo el mundo se lo va a decir, hasta gente que lo quiere. Mi mamá me lo decía, mis hermanas me lo decían, mis compas me lo decían. Ma, ¿y por qué si le iba bien en aquel lugar? Ma, usted estaba bien montado ahí. Siempre, siempre. Pero, ¿qué es, digamos, qué era lo que a mí me movía? Que yo sabía que podía hacer las cosas diferentes y que la podía hacer mejor. Vamos, entonces... Tenía mucha seguridad. Sí, ajá, entonces es eso, el por qué lo hago. Miedo, pero tenía el ánimo. Sí, el por qué lo hago, Entonces, ese para mí, digamos, tener un porqué es algo de lo más importante. Ale, y siempre acordarse de eso. Y estando en State Tamarindo, empieza tu primer emprendimiento. En State Costa Rica. Sí, ahí empezó, digamos, yo renuncié, me dijeron, bueno, quedémonos como a medio tiempo. Yo me quedé a medio tiempo y ya ahí tenía algunas contas, entonces trabajaba aún ahí, llevaba algunas contas. Ya las contas se me fueron haciendo un poquito más grandes. Y contraté una persona, después ya metí otra persona y ya ahí empieza Aru Consultores, que es la firma contable. Entonces, lo que dábamos era servicios contables. ¿Qué me sirvió para Aru Consultores como factor diferenciador? Principalmente dos cosas. Uno, digamos, algo que yo hablo mucho, digamos, en los videos de mi perfil personal y es algo que yo le recomiendo mucho a la gente de empresa, tener un framework, tener un marco de trabajo. Mi marco de trabajo era, no por contabilidad, sino por procesos. Una persona digita, otra persona concilia, otra persona supervisa. Ese fue, Y oiga, qué interesante, esas dos personas que empezaron con Aru en Aru Consultores están hoy. Bueno, hubo un par antes de esos dos que ya conocemos, pero sí, después entraron Ari y Will. Sí, después entraron Ari y Will, pero bueno, eso es por lo que dijo un buen líder. Sí. Y no, esos eran en negro, era más informal, ¿verdad? Entonces contraté un compa ahí de la feria, digamos, como que me ayudara a digitar, a archivar un poquito así. Otro mae que hizo como una práctica, de hecho, en Costa Rica, donde trabajaba, entonces ya ahí leí como unos bretecillos, pero no pegaron, digamos, pero bueno, ahí digamos, ahí por diferentes razones, no solo porque fueran malos o algo así, sino, digamos, por el tiempo, tal vez, o algunas otras cosas, o la paga era muy mala, no sé. Entonces, ahí inicié, ya después me salí de ahí completo y ahí, bueno, y la otra ventaja aparte del framework era, me especialicé en QuickBooks. Y en un lugar, que eran las costas, que era Jacó, ya después ya me fui a Tamarindo, pero sí, busqué clientes ahí, en esos dos lugares. ¿Por qué? Encontré clientes de vacation rentals, ahí fue donde me empecé a especializar. Entonces, Aru fue la clave.
para lo que es hoy B-Side? Aru fue bastante clave para lo que fue hoy B-Sides, como fue la clave cuando encontré ese QuickBooks y como fue clave cuando hice lo del proceso de no por persona, sino no por conta, sino por sistema. ¿Qué es lo que te enseñó Aru, que es una empresa contable? Aquí nuestra audiencia, muchos son contadores. ¿Qué fue lo que te enseñó una firma como Aru? Uno, me enseñó a ser jefe, me enseñó a tener personal, a lidiar con el personal. Dos, me enseñó a hacer que es tener una empresa, porque algo que sí me diferenció de los demás contadores es que yo no lo veía como una práctica contable, lo veía como una empresa. Entonces, yo tengo una empresa, tengo empleados, tengo que cobrar la hora profesional que me cubra y me deje una ganancia, me cubra el que está digitando, el que está supervisando y lo que yo esté revisando o el valor que yo esté entregando. Entonces, me enseñó a cobrar, me enseñó qué es hacer un modelo de negocios, me enseñó qué es un valor agregado, me enseñó a la reputación, me enseñó el enfoque y me enseñó a entender quién es mi target o buyer persona. Entonces, me enseñó esas cosas, digamos. Y adicionalmente a eso, que es el tema que nos trae, me enseñó que lo que yo quería lograr a nivel contable no era suficiente con QuickBooks, con macros que hacía, con el conocimiento de Excel. Llegué a un punto a tope de automatización con los recursos que yo tenía en ese momento. Entonces, me acuerdo bastante, digamos, bastante claro. Yo tenía un amigo que vivía en Jacob, que trabajaba conmigo en Steam, Costa Rica, y yo le hablaba mucho de eso, digamos, de cómo se trabajaba. Y yo le decía, qué vacilón, digamos, que un QuickBooks cuando mande la factura, mande como un archivo ahí, no sé qué, y esta factura, digamos, se meta al sistema de gasto, porque dice, es una factura, es un gasto para la contraparte. Entonces yo decía que bueno, que se puedan comunicar. Yo vi que en Estados también había para pagar con tarjeta y todo. Yo decía, puta, si hay esto, digamos, yo decía, si ya algo se digitó, ya sea en la fábrica o el que proveyó el servicio, ¿por qué alguien más tiene que digitarlo? Yo decía en las ferreterías, porque hay 2, 3 códigos para un mismo artículo. Tenían el código del mayorista, el código de fábrica y el código interno. Yo decía, ¿qué es esta estupidez, por el amor de Dios, digamos? Y yo también entendí que era porque la gente quería diseñar sus códigos. Y que está bien, digamos, porque al principio yo les dije lo del diseño. Pero también hay que saber, digamos, que hay gente que ya lo hizo mejor y no tengo que inventarlo, porque ya está mejor. Es como un ejemplo muy básico, es como el código de barras. Vamos, el código de barras se inventó como en los años 40, 50, aún se sigue usando. ¿Por qué? Porque es buenísimo, funciona perfecto, vamos, funciona muy bien. Entonces, ahí también agregué ese otro elemento de que hay cosas que ya funcionan mejor. Entonces, haciendo yo siempre decía, bueno, ya uso Sasan para subir esto. Yo quería cortar como toda la digitación. Y ese día yo hablando con David, ahí fue donde yo ya vi B-Sides claro, un sistema comunicándose con otro. Había que buscar, digamos, qué... Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Aquí nace B-Sides. Sí. Aquí es el momento. ¿Estabas en Aru? ¿Ya tenías Aru? Ya estaba en Aru. Yo dije, ocupo ir haciendo esto. En ese entonces también ya se oía de factura electrónica. Entonces yo dije, bueno, la factura electrónica es un XML, de ahí yo ya puedo ir extrayendo los datos, pero B-Side nace antes de factura electrónica. Yo ya venía imaginándomelo y ya venía como desarrollando el sistema. El sistema para mí era, no digite, no reclasifique, todo lo que se pueda hacer tiene que estar para que la cuenta esté lo más al día posible. Entonces, hubo un paso previo que fue entender QuickBooks Online, digamos, pasé esto para online, que yo veía en online. Ya nadie me tiene que enviar ampos, ya nadie me tiene que enviar información porque todo puede caer en el sistema. Entonces ahí terminé de agarrar esos puntos y yo dije, esto es B-Sides. Entonces ahí en ese momento fue que yo lo que dije fue, aquí es donde está B-Sides. Y después, obviamente yo ahí ya era, lo que tenía era Aru Consultores, tenía que meterme a programación. Yo no era programador, no sabía ni mierda de programar. La progra es cara, digamos, es un poco más cara. Yo no era de harina, lo que tenía familia. Viajaba un vergazo todas las semanas a Tama y a Jacó. Tenía varios puntos en contra, pero yo iba a hacerlo. ¿Pero qué fue lo que te empujó a hacer B-Sides? Automatización. Digamos que yo ya sabía que con mi conocimiento ya no podía automatizar más. Yo ya ocupaba programación. ¿Qué es lo que me empujó?
digamos, a mí me frustraba, y aún me frustra mucho, pero me frustraba así, lo detestaba, mal, digamos, la gente que se quedaba de conta digitando en la noche. Y me frustraba mucho sentir que se sentían orgullosos de digitar en la noche. Yo decía, eso no tiene ningún valor agregado. Vamos, el empresario se le dice, me quedé en la noche digitando. La sociedad, perdón la expresión, pero se le va a cagar de risa en la cara. Digamos, eso no tiene ningún valor. Eso no le da valor a nadie. Digamos, eso no te genera nada. Digamos, ¿qué vas a hacer mejor digitando? No vas a ser una mejor persona. No vas a poner tus capacidades. Digitar es de lo que está viendo, ponerlo aquí, eso no es nada, digamos, no es un valor para la sociedad, ¿sí? Entonces, yo dije, me frustraba mucho cuando decían, usted es contadora, usted trabaja para Hacienda, me frustraba mucho, digamos, ver eso que socialmente era lo que se hacía y empresarialmente. Yo decía, ¿por qué? Si la cuenta tiene más valor. La cuenta tiene más valor, la información financiera tiene más valor. Sí, y entonces, es un estrés contable y un cansancio que nadie te lo va a pagar. Sí. Y no lo va a pagar, ¿por qué? Porque no tiene valor. Eso nadie lo valora. Y si se tiene razón en valorarlo, es digital. Sí. Ahora, entonces, ahí dijiste, así no quiero trabajar. No, eso que usted menciona, lo que menciona Alejandro de esas digitaciones y todo, y otras cosas que convergen en lo que algunas personas llaman el tiempo adecuado, que es cuando las personas, cosas exteriores y el momento confluyen y usted los agarra. Porque ahí ya empieza, por medio de la ley 9416, en el año 2016, con Laura Chinchilla, dice, hay que hacer documentos electrónicos. Sí. Entonces ya Alejandro ya traía atrás todo un modelo en su cabeza, y a mí nunca se me olvida, por eso digo que me siento parte de la historia, porque ya en ese momento, en el 2018, ya yo andaba dando charlas, porque me aprendí toda la ley. No ese punto, digamos, yo estoy en el mismo tiempo que Kevin, pero en otra cosa, él dando charlas, dándose a conocer, yo pensando en cómo sistematizar, cómo hacerlo más eficiente. Y ahí yo digo, puta, qué un día hablamos, yo me acuerdo, yo estaba ahí en donde vivía antes, digamos, correcto. Y yo lo llamé, y igual, como hablé con Dexter también cuando hablamos, yo en ese momento, digamos, yo no era vendedor, pero era el más entusiasmado con esto. Yo me acuerdo que yo decía, es que podemos hacer tal cosa así, no hay que digitar, no hay que gastar tiempo en esto, puede entrar ahí. Yo seguro decían, este es un loco, digamos, este es un loco, un hablador de paja. Pero digamos, yo creo que yo sí transmitía ese entusiasmo y la seguridad de que sí se podía hacer. Entusiasmo. Sí. Yo me iba a casar ese año. No, hombre. Y yo estaba en una institución pública, lo repito. Sí. Y me mandé. Sí, por eso le digo, el que tiene la visión, tiene la visión. En ese momento yo estaba metido leyendo y Alejandro por otro lado estaba pensando en hacer todo un sistema tecnológico automatizado con respecto pero a ahí eso. me viene una duda. Y yo usted decía, es contador. Exactamente, yo decía, pero usted es contador, usted no debe hacer eso. Usted no sabe programar. No hace ni mierda programar. No lleva ningún curso de programación. No. Entonces, ¿cómo hizo esa etapa? Primero subcontraté, digamos, yo a Visa y le eché todo lo que había logrado ahorrar con Aru, se lo eché, subcontraté. Cuando pero subcontraté, es caro, es caro, digamos, cuando subcontraté, hicimos la primera versión de Visa, ya conectada con QuickBooks, tenía el facturador, registraba gastos, creo que nada más eso era lo único que hacía. Yo decía, pero yo quiero más, y quiero que haya cultura de empresa y que la gente, digamos, con la que trabaje entienda, no esté como por proyectos. Ahí fue donde yo dije, ocupaba un socio. Ahí empecé a buscar, a preguntarle a todo, me costó un poco. Más hasta que llegué con un mae que le dábamos servicios de QuickBooks, que yo a todo el mundo le preguntaba, ¿no conoce un programador? Si fíjate a ustedes, les pregunté, ¿no conoce a alguien ahí, de programador que sepa Ruby on Rails y que sepa un poco de factura electrónica o de vara administrativa? Y ese mae de Bruno Carboni, no se me olvida, me dijo, sí hay un mae ahí, se llama Joseph Sauter. Yo se lo voy a presentar. Un saludo a Joseph. Sí. Siempre me molesta con eso. Y me presentó a Joseph y al principio yo le hablé con el mismo entusiasmo que ahí vi, digamos, tenemos un cafecito, contamos un poco de esa historia de cómo nos conocimos. Yo le hablé con el mismo entusiasmo y él tenía dudas porque a los programadores siempre se le acerca un montón de charlatanes, así, tengo tal proyecto para que lo desarrolle, no sé qué. Pero el mal lo que vio en mí es que
tenía el entusiasmo, tenía la seguridad, pero más importante, tenía el modelo de negocio, la tenía bien clara, digamos, de cómo comercializarlo. Y tenía claro el camino. Yo no decía, bueno, no, hay que empezar a vender por vender. No, yo tenía claro el camino. Digamos, B-Side no fue agresivo en ventas por mucho tiempo porque quise crecer de una manera sostenible. Era autofinanciado, entonces no era como que tenía un montón de capital riesgo, no tenía que darle cuentas a nadie, no tenía que buscar retorno de inversión rápido, entonces pude mantener el control de lo que es B-Sides y me quise diferenciar en dos cosas, el producto y el servicio al cliente. Yo ahí tengo que aportar algo, que Ale siempre ha sido como muy realista también. Sí. Porque en sí. su momento, cuando hablamos para que yo ingresara por acá, él me dijo, vamos a ganar pero le prometo que en tanto tiempo podemos llegar a esta realidad. Y le cumplí. Aquí estamos. Ale, pero siempre, y esa es la pregunta que me hacen mucho, pero mucho. Bueno, ya ahora obviamente yo la sé, pero quiero que la sepa del mundo. ¿Por qué B-Sides? ¿Por qué se llama B-Sides? Bueno, B-Sides en realidad tiene 3 significados, 2 se los puse yo. Como les dije yo de que era freak de pensando en los sistemas, también fue un freak pensando en el nombre. 2 nombres digamos, el origen del nombre, 2 significados se los puse yo, el tercero se lo puso Joseph, que se me hace poético, se me hace muy bonito también que sí, ahora más que San Valentín, digamos, que Joseph haya integrado la tercera. La primera, B-Sides, es porque literalmente, digamos, significa el lado B de un disco de los acetatos, de esos discos viejos donde se graba la música. A mí me gusta mucho la música, me gustan también los acetatos, me gusta toda esa parte con mística también. Entonces, el lado B, lo que quiere decir era que lo que le parecía al dueño de la disquera, digamos, no iban a ser éxitos. Entonces lo ponía en un lado B, así como esto no los va a escuchar nadie. Pero paradójicamente, que es algo de lo que más me gusta de la vida, de esas ironías que pasan, muchos lados B se convirtieron en muchos éxitos, digamos, como I Am the Walrus de los Beatles, ese es un tema que a mí me encanta, fue un lado B, así muchos más. Entonces, ¿por qué? Porque no todo es como los demás dicen. Eso lo conecté con todo lo que, digamos, con los puntos que le comenté anteriormente. No todo es como los demás dicen, siempre hay maneras diferentes de hacer las cosas. Ese es mi lado B, ese es mi B-Sides. Y es algo de lo que siempre me guía en la vida, de que hay maneras distintas de hacer las cosas. B-Sides, la pronunciación, digamos, que es otra de las cosas que a mí me gustan, que es mucho de mi humor. El 80% de mi humor se basa en juegos de palabras. B-Sides y B-Sides, digamos, son 2 palabras en inglés. B-Sides es literalmente lados B y B-Sides es además. Entonces, además, yo dije, bueno, ok, damos factura electrónica B-Sides, además, en 3 clics. Entonces, damos el registro de gastos. B-Sides es automático. Entonces, además, significa siempre dar algo más. Entonces, B-Sides es una manera alternativa, diferente de hacer las cosas. B-Sides damos siempre algo más. Además, siempre está esto, B-Sides esto otro. Siempre hay esto otro. Ese fue el juego de palabras. Y la tercera que se le ocurrió a Joseph, un día hablando, no sé cómo me la dijo, pero me pareció muy Tamarindo. Y dice, las disqueras antes solo ponían el lado A, y de hecho es muy Joseph también, porque es bastante alemán, bastante de eficiencia. Entonces, dice, y se dieron cuenta que atrás se podía grabar. Entonces, ok, B-Side también es que atrás se puede grabar en ese otro, entonces podemos aprovechar al máximo los recursos, que es parte de la filosofía también que tenemos en B-Sides. Empezamos sin recursos, fue bootstrap, fue autofinanciado, entonces es eso también. Atrás se puede grabar, recuerden, cuando estén ahí, atrás se puede grabar. Pueden hacer algo más, recuerden siempre, de noche todos los gatos son pardos, entonces... Más allá de la plataforma, Ale, porque es interesante por esas preguntas, a pesar de que ya tenemos mucha gente de conocernos, hasta yo estoy aprendiendo hoy un poco de eso. Pero más allá de lo que es la plataforma, el software como tal, ¿qué representa B-Sides? B-Sides, para mí, lo que más representa es esto. Mucha gente habla, digamos, para mí la misión y de lo que más me mueve, y yo honestamente, digamos, mucha gente a veces que emprende y que todo bien, piensa en la libertad financiera o retirarme o no sé qué. Yo la verdad soy como esos artistas necios que dicen quiero morirme en el escenario, yo quiero morirme en la empresa, digamos. De verdad yo no me veo haciendo otra cosa, a mí de verdad me gusta mucho esto, porque también creo que hay algo muy importante que se puede lograr. Mucha gente habla de
de que sí, reducir la pobreza, que la gente tiene que tener más salario, no sé qué. Yo lo que creo es que si las empresas son más eficientes y logran crear mejores productos y mejores servicios a un mejor precio, quiere decir que más gente va a poder acceder a esos mejores productos y servicios. Y si más gente puede acceder a estos mejores servicios, quiere decir que va a salir de su condición, digamos, de pobreza. Entonces, yo lo que quiero es devolverle el tiempo al emprendedor y al empresario para que se dedique a mejorar su producto o su servicio. Entonces, si se logra esto, van a haber más empresas compitiendo por esto, con mejores productos y servicios, y por ende todo debería de bajar de precio y subir de calidad. Entonces, para mí eso es como algo de lo que más me mueve, y creo que esa es como mi forma de aportar a la sociedad por medio de empresa. Hay gente que ve las empresas como algo frío, los emprendedores como gente que piensa en plata, y eso es mucho culpa de estos maes que salen ahí en Lamborghinis o salen en yates que parecen reggaetoneros, digamos. Pero emprender no es eso. Los mejores emprendedores de la vida son los que tienen un propósito y los que creen que a través de sus productos y sus servicios pueden crear una sociedad y un mundo mejor. Yo tengo siempre como una frase: emprender es perseverar. Siempre hay que estar constante con el trabajo, siempre hay que ser constante con el servicio, siempre hay que llegar al punto, ¿verdad? O sea, ser disciplinado. Sí, es totalmente necesario. Yo sí quiero como ir concluyendo, Ale, con todo esto, y de esto voy a sacar ciertas conclusiones. Emprender no es fácil. Emprender necesita constancia. Emprender necesita que haya etapas de dolor. Emprender significa que hay etapas de felicidad. Pero lo más importante es siempre ser constantes en la forma de trabajar. Siempre saber que puedo dar un servicio mejor, siempre crecer, siempre aprender. Yo personalmente tengo que decir que he aprendido mucho de Ale a través de todos esos años, desde que me dio la oportunidad de participar con él, y se lo agradezco mucho porque es la persona que también soy ahora. Se lo debo mucho a B-Sides, a pesar de que también empecé en Aru, fue donde empecé. B-Sides me ha dado mucho, y esto es como, este episodio de hoy era más basado en que las personas entendieran cómo nació la herramienta, pero cómo un emprendedor va a sufrir dolor y puede salir adelante. Ahora que vemos a Ale con todo, la empresa en Guanacaste, Blue Song Experience, B-Sides, que es bastante grande, que somos internacionales, Aru Consultores. es una persona de la Peregrina. Yo soy una persona de San Miguel de Desamparados, vos de Desamparados Centro. Aquí no somos personas que salimos de Escazú, Calle Fallas, peor todavía. Aquí no somos personas que salimos de Escazú adineradas, hemos sido perseverantes, y al menos yo tuve un modelo a seguir, y eso es lo que hay que enfocarse, siempre en las cosas positivas. Ale, algo que quieras aportar, no sé vos si a la Kevin audiencia. quiere dar una conclusión también. Sí, definitivamente aquí podemos ver muchas características que yo espero que los que están viendo este programa y tienen un anhelo, un deseo, un proyecto, un sueño que cumplir, que puede ser cualquiera, puede ser bajar de peso, cualquier cosa. Y el mío es importante. Para este 2026 definitivamente pueden tomar un montón de principios, de conceptos que Alejandro hoy nos acaba de esbozar aquí en una forma narrativa muy linda, contando su propia historia. Y yo creo que es solamente de que usted tome la decisión, implemente, se atreva y se tire al agua. Bueno, no, yo de mi lado, B-Sides, hoy contamos como mi historia, lo que yo hice, pero al final yo siempre le digo a la gente, una empresa también es un equipo de trabajo, es la gente con la que usted habló, la gente con la que le ayuda a trabajar, y B-Sides no es solo yo, por eso yo también traigo a todos los invitados, toda la gente que de una u otra forma es parte de B-Sides, parte del crecimiento, porque uno puede ser muy bueno, pero uno es una sola persona. Una empresa lo compone un equipo de gente, lo compone su cultura y lo compone la cohesión de grupo. Yo tengo en la oportunidad de tener el liderazgo y de dirigir ciertas cosas, pero
todos van tomando su rol de liderazgo, desde Dexter, Daniela, Daniel, bueno, Wilber Are, todos han contribuido a V-Sites y han contribuido a hacer lo que es hoy la empresa y también a hacer lo que yo soy hoy. Y yo estoy enormemente agradecido con el equipo de trabajo, con Kevin, digamos, Kevin siempre ha estado ahí apoyándome desde que me escuchó. Yo decía, mira, qué vacilón, que es mae, que está ahí en todas, en esta parte, digamos, más formal, entendió, digamos, como mi concepto y siempre, digamos, siempre me apoyó, digamos, con lo que pudo, y eso para mí fue como, yo dije, bien, sí se puede, porque yo me topé con la barrera esa de que en contadores era muy cerrado el gremio, digamos, entonces veían como lo que yo hacía como una amenaza. En cambio Kevin, no, siempre fue como, sí, dele, qué interesante, no sé qué, entonces eso me ayudó mucho a seguir, digamos, en ese salto, y al final una empresa es todo el equipo y toda la gente que lo compone. La empresa es eso también. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Y eso ha sido un episodio para el Día del Amor y la Amistad. Sí, yo creo que nos vamos muy satisfechos y para mí, enamorado de la gente, de la profesión y todo, ver a un contador que sobresale y que no solamente sobresale, sino que sobresale, pero para ser guía, para ser ejemplo y para ser inspiración para todos nosotros, los demás, para mí es fabuloso, Es que yo creo que podemos despedir este episodio con un aplauso. Bueno, no, buenísimo. Ya saben, como y todos los jueves, nos vemos en Cafecito Contable. Déjenos sus comentarios, déjenos sus casos de éxitos y si tienen alguna pregunta, ahí estamos. Hasta luego, no olviden suscribirse y activar la campanita. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Ale, falta grabar el cierre. ¿Cómo era? Ok. Si quieres estar al día en temas de contabilidad, temas fiscales, de planilla o de automatización, suscríbete y activa la campanita para recibir todas las actualizaciones. Un saludo y hasta el próximo jueves.